Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, hoy lo que voy a hacer es dar un mínimo eje, ¿sí? Unos mínimos ejes para la lectura del texto de Echeverría, ¿sí? Que trabaja cuestiones relativas a la empresa, ¿sí? Nosotros podemos decir, hablar de organización, si quieren, ¿sí? También, o tomarlo para lo que es organización, a esto. Eh, esto, se, eh, esto es referido, digamos, a esta clase, la referimos a eh, el punto 2, o el núcleo 2 del programa que refiere a trabajo y subjetividad, ¿sí? Vamos a ver esto. Y vamos a comenzar, una vez vistas las nociones de trabajo, vamos a comenzar por la noción de trabajo, pero específicamente dentro de lo que son las sociedades industriales, ¿sí? Para eso tomamos este texto de Echeverría. Yo lo que les voy a plantear es algunos puntos, ¿sí? Que son clave para poder ver el curso, que es el texto y qué nos dice. No voy a hacer un desarrollo completo del texto, ni explicar el texto en sí, sino simplemente darles algunas puntuaciones acerca de cómo desde psicología laboral vamos a hacer uso de este material. Bien, para eso tenemos que situarnos un poco en lo que nos plantea el autor acerca del nacimiento de la empresa, ¿no? Y de cuál es el valor o cuál es el propósito o los fines que tiene una organización, en este caso como una empresa, ¿sí? Para eso, el texto de Echeverría cito y leo, literal, de la página 8, dice: todo modo de hacer empresa representa un tipo particular de organización empresarial que se establece con el objetivo de potenciar y expandir la capacidad productiva del trabajo y facilitar su capacidad de generación de valor. Bueno, esto de la generación de valor ya lo habíamos visto, lo planteaba Adam Smith, a partir del capitalismo, pero bueno, podríamos decir así, en lo que nos sirve a nosotros, digamos, para pensar, que una organización como una empresa con fines de lucro, digamos, a lo que tiene por objetivo, por finalidad, es potenciar y expandir la capacidad productiva, ¿sí? Del trabajo y con eso del valor, de la ganancia, ¿sí? De la generación de valores. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿sí? El autor hace todo un recorrido, un desarrollo, y nos va a hablar de la empresa tradicional, ¿sí? La empresa tradicional. Esto está hablando de las empresas en las sociedades industriales, o sea, a partir de la revolución industrial. Y nos va a plantear, o su tesis, es que la organización, ¿sí? El tipo de organización que tiene la empresa tradicional, ¿sí? Eh, ante los cambios de la posmodernidad, ¿sí? Los cambios de la actualidad, funciona como un obstáculo, ¿sí? Para justamente este primer objetivo que tiene la empresa, que es la de expandir la capacidad productiva, ¿sí? Pero a nosotros no nos interesa tanto eso, sino el recorrido que el autor hace por las nociones de trabajo, ¿sí? Y cómo fueron cambiando esas nociones de trabajo. ¿Por qué? Porque en la Argentina, ¿sí? Nos encontramos, no diría yo con una empresa tradicional, ¿sí? Pero sí con organizaciones y empresas que conservan la centralidad del trabajo o de un tipo de trabajo específico que es el trabajo manual, ¿sí? El autor acá nos plantea, digamos, que en el comienzo de la revolución industrial el trabajo en su mayoría era de carácter manual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los trabajadores, eh, digamos, en la concepción de trabajo, dado que la tecnología todavía no tenía el auge que tiene hoy en día, principalmente el trabajo se realizaba por un operario, realizaba todo el trabajo de construcción del producto, ¿sí? Entonces,
y además era un trabajo exclusivamente, podemos decir, sí, de concepción y de desarrollo, pero de carácter manual. No era que había intermediario, no había como intermediario una máquina, ¿sí? En esa elaboración del producto. ¿Sí? O la máquina tenía un papel secundario, podemos decir. Ante este trabajo de carácter manual, hay un autor que ustedes lo conocen, no voy a desarrollar mucho, pero sí dar el punto de vista que plantea Echeverría. Ese autor, ese, eh, podemos decir, ingeniero, digamos, sí, digamos que es una figura importante, que es Taylor, ¿sí? Frederick Taylor lo que plantea, lo que hace, ¿sí? En este intento de aumentar la productividad o de expandirla, lo que intenta hacer, se da cuenta, es que la producción dependía de la destreza física del trabajador, ¿sí? Y hacía depender, la producción dependía directamente de la destreza física. Entonces, lo que él hace es intervenir esa concepción de destreza física, ¿sí? Eh, y entonces va a descomponerla, a esa destreza física, en dos partes. Por un lado estaban los movimientos que realizaban los trabajadores para la producción manual de ese producto, y por otro lado estaban los tiempos. ¿Sí? Entonces, destreza física se nos descompone en el tiempo de ejecución de un trabajo y por otro lado los movimientos necesarios para ejecutarlo. Lo que va a hacer Taylor simplemente es optimizar esos tiempos y esos movimientos, de tal manera que se lograra, digamos, la ejecución del trabajo en el menor tiempo posible, y por lo tanto eso aumentaba la productividad. O sea, menos tiempo tardo en hacer el producto, más productos voy a hacer. Entonces aumenta la productividad. ¿Sí? Pero, y esto es lo que nos interesa, desde el punto de vista psicológico, esto es lo que nos interesa, eso implica, ¿sí? Una idea de tanto de trabajo como de subjetividad, ¿sí? Muy particular. ¿Por qué? Porque al hacer esto, Taylor, ¿no? Lo que hacía era separar, por un lado, el trabajo manual, ¿sí? El que realiza el operario, del trabajo intelectual, que es el del diseño del trabajo. ¿Qué es esto? Es el de optimizar los tiempos de ejecución y calcular los movimientos, ¿sí? De que tenían que realizar los trabajadores. Esta división hace que, por un lado, estén los trabajadores que ejecutan, los operarios que ejecutan, y por otro lado aparece la figura del ingeniero, ¿sí? Del que diseña cómo se realiza el trabajo. ¿Sí? Esto tiene una consecuencia que es que al trabajador no se le pedía más que, no se le pedía que ejecute, ni que piense, ni que diseñe, ni que nada, de que no haga nada mentalmente en relación a su trabajo, sino simplemente que siga las órdenes y que ejecute manualmente a la perfección lo que le dicen los ingenieros. Entonces, la productividad deja de tener su centro en la destreza física de los trabajadores y pasa a manos de quién, del ingeniero, ¿sí? De los ingenieros que diseñaban el trabajo. Pero esto también tiene una consecuencia para el trabajo en sí mismo que hay que realizar. ¿Por qué? Porque ahí el trabajador no tiene que pensar, no se le pide creatividad, no se le pide iniciativa, solo se le pide que ejecute las órdenes que se le dan. ¿Sí? Se dan cuenta que esto arma un tipo de trabajo donde la persona no puede poner nada de sí en el trabajo que realiza, sino simplemente ejecuta movimientos mecánicos, como si fuera una máquina. Obviamente que hubo un montón de críticas para Taylor a partir de esto. No obstante eso, el modelo, digamos, de los principios, digamos, de la administración científica del trabajo o la organización científica del trabajo, como la llama de Jules, se empiezan a expandir, ¿sí? Y empiezan a producir
grandes efectos en términos de aumentar la productividad e incluso de aumentar los salarios de los operarios. Fíjense, ¿no? Un modelo de tipo, como veíamos anteriormente, económico, ¿sí? Una concepción económica del trabajo. ¿Sí? Una concepción económica en donde se paga y ese pago, digamos, ese salario, también tiene un efecto, ¿no? Sobre el condicionamiento del obrero al trabajo. ¿Sí? Ahora veremos de qué se trata esto. Bien, eso en relación, ¿sí? Fíjense, o sea, acentúen esta cuestión, ¿no? De cómo era el trabajo en el modelo de Taylor, ¿sí? En el modelo que plantea Taylor, en la Organización Científica del Trabajo. Y qué consecuencias tiene eso, digamos, para pensar no solo la concepción del trabajo, sino qué pasa con el trabajador a la hora de, obviamente, de la productividad, o sea, de trabajar. ¿Mm? Bien, Taylor, de alguna manera, lo que hizo fue resolver el punto de vista o la concepción, digamos, resolvió el tema de aumentar la productividad a partir del trabajo manual, ¿sí? Ahora, esa es una parte del trabajo. Después, existen otros tipos de trabajo en donde no solo importa la destreza física en la ejecución, ¿sí? Del trabajo y en la concepción, ¿sí? La destreza mental, sino también la coordinación necesaria, ¿sí? Para que esos componentes, digamos, individuales del trabajo, ¿sí? Eh, se asocien entre sí. ¿Sí? Entonces, ahí aparece un nuevo modelo, ¿sí? Que es el modelo Ford, o el modelo Fordista, ¿sí? De Henry Ford, de la fábrica de autos, ¿sí? De hecho, hay un ejemplo clarísimo en una película, si quieren pueden verla, que se llama, una película que hace 2 o 3 años que se estrenó, que se llama Ford versus Ferrari. Muy buena la película, la verdad que está muy buena. Pero bueno, a lo que voy es que dentro de la película lo que se ve es cómo construyen los autos. Ferrari, que es un modelo, modelo taylorista, ¿sí? De trabajo, de ejecución de un trabajador, ¿sí? Trabajando sobre una pieza o sobre todo o sobre alguna pieza del auto, digamos, pero individualmente, ¿no? Y Ford, que crea una línea de ensamblaje, ¿sí? En la línea de ensamblaje había que coordinar, porque cada operario dentro de una cadena, ¿sí? le correspondía una tarea, ¿sí? Pero la coordinación se producía a partir justamente de esta línea, ¿sí? De ensamblaje que permitía o que hacía necesaria una coordinación. Ford, al partir de esta, lo que se llama línea de ensamblaje, lo que logra es optimizar los tiempos de producción en tanto cooperación entre las distintas partes o los distintos operarios que realizan el armado de un auto, ¿sí? Es como decir que unos armaban el chasis, otros le ponían la rueda, otros le armaban, bueno, todas las partes que tiene un auto se armaban en una línea de montaje donde estaban perfectamente coordinadas las partes. Entonces, la productividad o el tiempo de producción era menor. Bien, el modelo fordista lo que logra es esto. Ahora, estos modelos, ¿sí? De la sociedad industrial o de las sociedades industriales, lo que plantean es una forma o ciertas formas o mecanismos de mando y de control y de autoridad y también de jerarquización o estructura organizacional. ¿Sí? Son como cuatro elementos, ¿no? Esto de el mando, ¿sí? El mando ya veíamos que el operario tenía que ejecutar exactamente lo que le decían. El control, que implica también que no solo es necesario obedecer las órdenes, sino que también desde el punto de vista del que supervisa eso es necesario controlar el desempeño del operario. Para eso, bueno, se tomaban los tiempos incluso de producción, ¿no? O sea, piensen,
que no era muy simpático que digamos esto, se controlaban los tiempos que tardaban en, no sé, en descansar, en ir al baño, en comer, ¿sí? O sea, era todo cronometrado, ¿sí? Cronometrado no por el mismo trabajador, sino por el que lo supervisaba. Y además también, y esto es la parte donde les decía que hay algo del salario que tiene una importancia crucial, digamos, había al aumentar muchísimo los salarios, se les daba algo a los operarios, pero también se les introducía la amenaza de la pérdida. O sea que si ganaban mucho, el hecho de despedirlos, ¿sí? Implicaba una gran pérdida. Entonces hay también un control desde lo que se llama la emocionalidad del miedo, ¿no? El miedo a ser despedido. Como figura de autoridad, lo que aparece dentro de y que forma la estructura piramidal de este trabajo, ¿sí? O de este tipo de empresas, perdón, es la figura del capataz, ¿sí? Entonces, había alguien que supervisaba al operario y alguien que supervisaba al que supervisaba al operario y así, ¿no? En una pirámide que cada vez se iba achicando y terminaba en un gerente general, ¿no? Esta es la estructura típica, digamos, de mando y de control, porque no solo se daban órdenes, sino que se controlaba el trabajo, cada estrato controlaba a los de abajo, ¿sí? Cada estrato superior controlaba a los de abajo y tenía un poder de decisión también de carácter jerárquico en base a la altura dentro de la pirámide que tuvieran. O sea, el gerente general daba las órdenes generales y cada uno de los capataces hacía la bajada, ¿sí? Pero de la misma forma, cuando había algo que informar, también se procedía de esta manera. O sea, si había algo que informar en la base de la pirámide, se tenía que llegar al punto, tenía que llegar ese requerimiento, esa pregunta o lo que fuera, ese inconveniente, tenía que llegar al estrato de la pirámide donde hubiera un poder de decisión sobre ese punto. Lo cual armaba, como les decía, una estructura piramidal, ¿sí? Que complicaba un poco o hacía, sí, complicaba bastante, digamos, lo que tenía que ver con la toma de decisiones. No era económica la toma de decisiones, se llevaba mucho tiempo, ¿sí? La circulación de la información. Fíjense que en la empresa tradicional también las comunicaciones son, digamos, de persona a persona, ¿sí? De sector en sector, en la escala piramidal. Nada que ver con el tipo de tecnología que se maneja hoy, informática, digamos, para la comunicación, ¿no? Estamos hablando de, no sé, de que rápidamente automáticamente se está retroalimentando la información, ¿no? Cada uno de los procesos que se realizan en una empresa, enseguida se informa eso, cómo se está produciendo, incluso está automatizado eso. Y fíjense que esa estructura piramidal queda totalmente obsoleta, digamos, pensando simplemente nada más en los modos de comunicación, las tecnologías, cómo permiten la comunicación dentro de las empresas el día de hoy. Entonces, estos modos, digamos, el modelo fordista, tanto como el modelo taylorista de trabajo, implican también, digamos, un tipo de operario. Un tipo de operario al que se le pide simplemente o un tipo de trabajo también, en el que se le pide simplemente al operario que obedezca. Y que no piense, que no diseñe, que no se meta en el trabajo. ¿Sí? Simplemente que ejecute lo que se produce como orden desde el trabajo intelectual que realizan los ingenieros. ¿Sí? Lo mismo pasaba con el modelo fordista. En el modelo fordista también. O sea, esa cadena de montaje, esa cronometración de trabajo, estaba controlada y supervisada y los operarios tenían que realizar, digamos, sus movimientos también o su ejecución estaba controlada. Si quieren, pueden tener un ejemplo de esto también en la Fórmula 1. Vieron los boxes cuando entran los autos y les cambian rápidamente las ruedas y le ponen, uno hace, no sé, le limpia, otro agarra y
le carga nafta, el otro hace y se cronometra, bueno, más o menos así, nada más que 8 horas al día. Bien. Bueno, eso principalmente es, después el autor nos va a hablar de la empresa tradicional y de cuáles son los elementos de cambio, que bueno, algo de esto he mencionado, ¿sí? En tanto factores externos que hacen, digamos, al cambio en las sociedades y que tornan obsoleta, digamos, esta estructura de la empresa tradicional, y también acerca de lo que sería el trabajo en sí mismo y la regulación del trabajo, ¿no? Esta concepción de mando y de control, de supervisión, en donde el poder de autoridad para tomar la decisión siempre está arriba, en las empresas actuales, digamos, y ante la la especialización de los trabajadores, digamos que es el propio trabajador el que tiene que decidir, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos ya cuando trabajemos las nuevas modalidades, las nuevas formas de subjetividad que requieren las empresas en la actualidad. Bueno, simplemente eso. Ya veremos que esto nos puede servir a nosotros para ir pensando, digamos, qué tipo de trabajo, cuando uno se enfrenta a un trabajo dentro de una empresa, bueno, qué tipo de trabajo es el que se pide a los operarios y si tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Con esto de ejecutar órdenes, eso tiene la consecuencia también de desvirtuar el trabajo y de tornar alienante el trabajo, ¿sí? Lo cual tiene consecuencias para el trabajador mismo, ¿sí? Y bueno, y ya veremos que eso también tiene que ver con la salud de los trabajadores. No tanto física, sino mental. Bueno, está bien. Les dejo este recorte, digamos, del texto y estos ejes. Y bueno, seguimos la clase que viene, vamos a seguir. Vamos a trabajar un par de clases sobre el trabajo en la posmodernidad o el trabajo actual, las formas de trabajo en la actualidad y qué tipo de subjetividad moldean. Bueno, los saludo y nos vemos la próxima.